Hola, vamos a hacer un repaso de las reacciones del dióxido de cloro, reacciones con reactivos orgánicos. Es cierto que el dióxido de cloro no es un reactivo muy utilizado en química orgánica porque no tiene buena selectividad, suele dar una mezcla de productos importantes y por eso no se ha estudiado de forma importante. De hecho, muchas de las reacciones conocidas pues ni siquiera se han descrito mecanísticamente. De todas maneras, como está tan de moda últimamente, pues quiero dejar constancia de la enorme reactividad que tiene este radical, que es el dióxido de cloro. Vamos a ver cómo es capaz de atacar incluso a compuestos orgánicos de muy baja reactividad, con los que muy pocos reactivos químicos son capaces de reaccionar. Y el dióxido de cloro no tiene ningún problema para reaccionar con ellos a temperaturas relativamente moderadas, sin necesidad de ningún catalizador. Pero bien, lo primero que quería mostrarte es la ficha de seguridad de este reactivo, de esta sustancia química. Es la ficha que nos da el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bueno, el dióxido de cloro no es combustible, pero sí es un oxidante y por tanto acelera las reacciones de combustión y puede incluso dar lugar a peligros de explosión. Pero lo que más me interesa es la interacción con los seres vivos. Como podemos ver aquí, nos indican que hay que evitar todo contacto con esta sustancia, con este potente oxidante, y consultar al médico en cualquier caso de exposición, porque puede ser muy grave. Esta sustancia es corrosiva por inhalación. Por inhalación es corrosiva, de manera que va a quemar literalmente el tracto respiratorio. Produce tos, dificultad para respirar, jadeo, dolor de garganta, náuseas. Bien, en el caso de ingerirlo, lo que nos va es a quemar el tracto digestivo, nos va a quemar pues la boca, la garganta, el estómago. También es corrosivo para la piel, provocando graves quemaduras, y para los ojos. Produce enrojecimiento, dolor, visión borrosa, y dependiendo de la concentración en la que se encuentre el dióxido de cloro, estamos hablando de dióxido de cloro en fase gaseosa, aunque también lógicamente disuelto en agua en concentraciones importantes, porque es muy soluble en agua y alcanza una concentración pues bastante notable, incluso creo que un 3% o más en agua, pues tendría también efectos similares. Por tanto, debe evitarse el contacto y la inhalación y la ingestión de esta sustancia. Bien, vamos a seguir, bajamos aquí el estado físico. Es un gas de color entre rojo y amarillo y tiene un olor que describe como acre. Es un olor similar al cloro. Bueno, tenemos los peligros químicos. La sustancia se puede absorber por inhalación e ingestión, y nos dice aquí que los efectos de exposición de corta duración pues es lacrimógeno, es una sustancia muy corrosiva para los ojos, la piel, el tracto respiratorio y también el digestivo, y la inhalación del gas puede originar edema pulmonar. Es decir, produce la liberación de líquido en los pulmones, y es un problema muy serio, muy grave, que debe tratarse inmediatamente porque lleva a la muerte. La exposición por encima del OEL, el OEL recibe ese límite de exposición profesional, el límite máximo de exposición profesional a una sustancia química, si superamos ese límite, puede provocar la muerte. Bien, y bueno, nos dice que los efectos pueden aparecer después de horas, y debe mantenerse una vigilancia médica. Es una sustancia que tiene un punto de ebullición de 11 grados, el punto de fusión, o sea, funde a menos 59, es decir, a temperatura ambiente es gas, por debajo de 11 grados sería líquido, y tiene una densidad mayor que el aire. Por tanto, se va a situar a ras de suelo. Esto también es importante porque esas sustancias, ante un escape, van siempre llenando las habitaciones, llenando los almacenes donde se produzca el escape a ras de suelo, y por tanto puede ser
más peligrosa quizá que una sustancia, lógicamente, que tenga menor densidad del aire y pueda subir, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a ver un poco la reactividad con las sustancias orgánicas del dióxido de cloro. Vamos a empezar pues con los alcanos. Alcanos, en este caso he copiado un cicloalcano. El dióxido de cloro es capaz de oxidar un cicloalcano. Puede halogenarlo, cambiar uno de sus hidrógenos por un halógeno, o bien oxidarlo rompiéndolo. Lo rompe y nos va a formar pues el ácido hexanodioico. También con los alquenos, esta reacción con el ciclohexano tiene lugar a una temperatura moderada de unos 50 grados, sin necesidad de ningún tipo de activador, no necesita luz ni nada. Directamente este radical, su gran capacidad oxidante, su gran reactividad reside en un electrón libre que posee, es un radical, y esto es lo que le confiere esa tremenda capacidad oxidante. Con un alqueno pues genera una mezcla de productos complicadísima, como podemos ver. Hay una selectividad muy baja, puede formar un alcohol en posición alílica, puede formar una alohidrina, una alfa clorocetona, halogenar la posición alílica, es decir, cambiar este hidrógeno vecino al doble alílico por un cloro, formar un dialoalcano vecinal anti, igual que hace, por ejemplo, el cloro en CCl4, romper por el doble enlace oxidando los dos carbonos para formar como arriba el ácido hexanodioico, e incluso una reacción similar al MCPBA es capaz de epoxidar el doble enlace. He copiado aquí también un ejemplo de una grasa, de un lípido, es el ácido oleico. Con el ácido oleico pues reacciona sobre el doble enlace del oleico, formando una acetona alfa-beta insaturada, formando una alfa-clorocetona, formando dicetonas, formando diclorando la molécula, ¿no? Y epoxidando la molécula. Es muy interesante esta reactividad por ejemplo, con esta grasa, porque en el organismo la pared celular está formada por lípidos y el dióxido de cloro puede reaccionar con insaturaciones que presenten estos lípidos, produciendo problemas en las paredes de nuestras células. También tenemos la reacción con los alcoholes. El alcohol primario se oxida a aldehído y también ácido carboxílico, aunque preferentemente aldehído. También puede romper formando el benzaldehído, y también puede hacer una oxidación en la que genera una alfa-halocetona, una alfa-clorocetona. Aquí tenemos un pequeño esquema del mecanismo que suele seguir las reacciones del dióxido de cloro. Son reacciones radicalarias que transcurren a través de radicales, y estas reacciones pues empiezan, el dióxido de cloro, pues debido a que posee un orbital semiocupado, un electrón de este enlace hidrógeno-carbono entra en ese orbital, y en este caso el hidrógeno se iría con él, formando el HOCl-O2, el ácido derivado del clorito, el ácido cloroso, el ácido cloroso, y forma un radical sobre el carbono, el cual vuelve a reaccionar a su vez con otra molécula de dióxido de cloro, queda unida por el átomo de oxígeno al carbono, y después, al romperse, libera el hipoclorito, el ácido hipocloroso, libera el ácido hipocloroso y nos genera una acetona, ¿no? Y el radical también puede reaccionar con el ácido hipocloroso tomando un cloro del hipocloroso, y en ese caso se halogenaría. Es la mecanística de algunas de estas reacciones, aunque, como digo, están muy poco estudiadas porque no resultaron de mucho interés para los químicos orgánicos. El tolueno se clora en la posición para respecto al benceno con un porcentaje bajo, y con un porcentaje aún menor se halogena el carbono bencílico. El fenol se oxida a dicetonas. El antraceno se oxida a antraquinona y también puede hidroxilar. La hidroquinona oxida a benzoquinona. El fenol oxida a benzoquinona.
pH 5, trabaja también en un rango amplio de pHs y bueno, puede generarnos, como podemos ver aquí, productos en los que el alcohol ha oxidado, o sea, epoxidado, se ha hidroxilado. Tremenda la reactividad de esta sustancia. Con alcoholes, como siempre ese radical libre se lleva uno de esos hidrógenos y, en este caso se lo llevaría como hidruro, formando un carbocatión. Para formar esta especie, el HClO2-, y ese carbocatión el oxígeno cedería al par para formar la acetona. Así que los alcoholes oxidan a aldehídos o acetonas. Un alcohol primario, aldehído o ácido carboxílico, pero en menor porcentaje, y un alcohol secundario, acetona. Bien, y dos últimas reacciones y termino, que son realmente importantes para entender la interacción de esta sustancia con los seres vivos, su enorme capacidad oxidante y por tanto su gran peligrosidad. No me canso de insistir, aunque sé que muchos de los que me dejáis comentarios ahí, sois partidarios de tomar esta sustancia, pero esta sustancia es enormemente tóxica. Es capaz de oxidar el azufre, y el azufre es un constituyente básico de las proteínas. Lo oxida sin problema. Un sulfuro oxida a sulfóxido y el sulfóxido a sulfona. Esto es un problema muy importante. De hecho, el dióxido de cloro, cuando es ingerido, no llega realmente a la sangre, es imposible. Directamente ya es tal su reactividad que ya va a reaccionar pues con el tracto digestivo. Empieza reaccionando en la boca, empieza quemándonos. Si la concentración es suficiente, empieza ya provocando quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago. Claro, al tomar una concentración muy pequeña, es decir, si está muy poco concentrado, echamos unas gotas en un vaso de agua, una gota del clorito, pues evidentemente eso no nos dará un sabor quizá, pero no nos va a quemar, evidentemente. Ahora, si subimos la concentración, pues esta sustancia es realmente corrosiva y nos va a producir quemaduras gravísimas. Es igual que tomar lejía. Bien, y lo último con las aminas. La amina pues también es oxidada, en este caso a una imina. El dióxido de cloro oxida la amina a imina. En el caso de las terciarias es incluso capaz de romper una cadena para oxidarla de nuevo a imina, y en este caso dice que trimeriza. Y bueno, aquí una reacción que puede tener interés orgánico, que de nuevo elimina este hidrógeno, el dióxido de cloro, formando la imina. En todos los casos pierde un hidrógeno para formar imina, y después el OH podría ciclar sobre esta sal de la imina, sobre esa sal de amonio, para formar este producto final. Bien, pues lo dejo aquí porque tampoco es esto de gran interés, pero insisto en el detalle. Muestro estas reacciones para que puedas ver la gran reactividad que posee esta sustancia. Muy pocos reactivos son capaces de reaccionar con un alcano, y sin embargo este compuesto es capaz de clorarlo y es capaz de romperlo incluso. Y así con todos los compuestos orgánicos. He copiado solo los más característicos, pero reacciona con cualquier tipo de sustancia orgánica.